Buenos días, hermanos. Es un gusto para mí saludarlos el día de hoy. Tenemos una clase muy bonita que yo sé que va a ser de mucha bendición para todos ustedes. Vamos a comenzar con una oración para que el Espíritu de Dios nos acompañe, para que nos ilumine, para que sea de bendición para todos nosotros la palabra que Dios nos trae el día de hoy en este estudio bíblico. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te pedimos, Señor, que tu presencia esté con nosotros, que nos des de tu Espíritu, Señor, que tu Espíritu caiga en cada uno de los hogares que va a haber este estudio, Señor, que sea para tu gloria, que Señor, que sea de bendición para las familias, que sea sobre todo de mucho aprendizaje, Señor, en la vida de todos los cristianos, que sea para servirte, Señor, que sea para aprender más de ti, a conocerte, a estar en tu presencia, a meditar en tu palabra, Señor. Que tu presencia esté todos los días de nuestras vidas con todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, el día de hoy vamos a ver un estudio muy interesante, continuando con los estudios que habíamos venido viendo sobre las promesas. Y el estudio del día de hoy tiene como título La prosperidad del justo, ¿sí? Que es la promesa que Dios tiene para todos nosotros. El estudio del día de hoy está basado en el Salmo 1, en el primer capítulo de los Salmos. La Biblia de estudio de Van Mignon le pone como título a este salmo Los dos caminos. Y es así como el día de hoy vamos a ver este estudio, ¿sí? Con el título de Los dos caminos. Para comenzar el estudio vamos a recordar que cuando Dios nos creó, cuando Dios creó al hombre en el paraíso a su imagen y semejanza, todo iba bien, ¿sí? El hombre tenía el conocimiento del bien y vivía en la presencia del Altísimo. Pero ¿qué pasa? Cuando el hombre cae en pecado, ahora ya no solo tiene el conocimiento del bien, sino también el conocimiento del mal. Y es desde entonces que el hombre vive en una dualidad entre el bien y el mal, la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Y conscientes de esta libertad que el Creador nos otorga a los seres humanos, todos cristianos, gentiles, todos tienen la obligación de escoger el camino por el que va a seguir en la vida, ¿sí? Y tenemos que tener muy presente que solo hay dos caminos, no hay 3 ni 4, solo hay dos caminos, es el camino del bien y el camino del mal, ¿sí? El camino que nos lleva a la vida y el camino que nos lleva a la muerte, el camino de bendición o el camino de maldición. Entonces todos tenemos que escoger por cuál camino nos vamos a ir, ¿sí? Y tenemos que aprender a caminar por ese camino. Si nosotros escogemos el camino del bien, pues tenemos que aprender a caminar por ahí en la presencia de Dios, ¿sí? El cristiano Rabí Zacarías, en cierta ocasión, en uno de sus prédicas, nos hace un llamado a nosotros los cristianos a no tomar a la ligera el pecado, ¿sí? Y a tener muy presente que al elegir el camino tenemos que ser muy cuidadosos, porque Dios se puede apartar, permitirnos que nosotros elijamos el camino que queremos elegir, pero sin su guía, sin su presencia. Entonces nos hace un llamado a que seamos muy cuidadosos para que cuando escojamos el camino contemos con la guía del Señor, ¿sí? Bueno, entonces vamos a comenzar viendo el camino del bien, ¿sí? El carácter del piadoso. Y para ver el camino del bien y el carácter del piadoso vamos a leer el Salmo 1 del versículo 1 al 3. En esta ocasión, en este estudio, les traigo la nueva traducción viviente. Y dice así: qué alegría
para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor. Hermanos, escúchenme muy bien. Se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan. Y aquí, hermanos, es donde viene la promesa que Dios nos tiene en este salmo. Y dice, y prosperan en todo lo que hace. ¿Cuál es la promesa que Dios tiene para el justo, hermanos? Y prosperan en todo lo que hace. Más adelante vamos a profundizar en esta promesa que Dios tiene para nosotros en este salmo, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Que los justos y piadosos se apartan del mal, evitan los malos consejos, evitan la compañía de los burlones, optan por seguir la perfecta voluntad de Dios y viven para temer, agradar y servir a nuestro Padre. Entonces, ¿qué dice, hermanos? Que los justos viven para temer, agradar y servir. Y hermanos, estamos hablando del justo según la Biblia, según Dios. Nosotros no somos justos porque nosotros nos hacemos justos. Nosotros somos justos porque fuimos justificados, ¿sí? Porque Cristo vive en nosotros. De otra manera, hermanos, nadie tiene la capacidad o la habilidad de ser justo por sí mismo. Necesitamos de Cristo en nosotros, necesitamos de la presencia de Dios para ser justificados, ¿sí? Dicen, para dar un ejemplo, voy a contar una historia muy resumida. Les hago la invitación a que lean la biografía de los cristianos que les voy a hablar hoy, porque son de mucha bendición. Entonces, como un ejemplo de la persona justa y piadosa, traigo como ejemplo a un cristiano que se llama Adoniram Hudson. Adoniram nació en Estados Unidos en 1788 y la mayor parte del tiempo de su vida la pasó en Birmania. Birmania es un país del sudeste de Asia, y en estos años en Birmania estaba prohibido hablar de Jesús. Hablar de Jesús, hermanos, era un delito que lo podía llevar a la cárcel e incluso a la pena de muerte. Hudson estuvo en la cárcel por un periodo corto y para él fue muy difícil poder predicar el evangelio porque tuvo mucha persecución, ¿sí? Sin embargo, hermanos, Hudson logró traducir la Biblia al birmano y se dice que a la hora de su muerte había más de 7,000 bautizados. Entonces es una obra grandísima que él pudo lograr hacer en un desierto con mucha persecución, ¿sí? Dice la historia que cuando Hudson todavía era joven, le dijo que en ese momento era su novia, Ana, le dijo, Ana, en todo lo que hago me pregunto, ¿agradará esto al Señor? En todo lo que hago me pregunto, ¿agradará esto al Señor? Hermanos, esta es la pregunta que todos nos tenemos que hacer. En todo lo que hago. No nos dice, algunas veces me pregunto, o en la mañana cuando estoy orando me pregunto. No, dice, en todo lo que hago me pregunto, ¿agradará esto al Señor? Para hacernos justos, hermanos, para que Cristo viva en nosotros, permanezca en nosotros como una llama ardiente, nosotros tenemos el deber de preguntarnos si en todo lo que hacemos estamos agradando al Señor. En el versículo 2 del Salmo 1 dice,
sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Aquí cuando nos hacen meditando, hacen referencia a que no solamente es leer la palabra, hermanos, es leerla y llevarla siempre con nosotros. Pensar acerca de lo que leímos en la Biblia, qué nos quiere decir Dios con estas palabras, para luego, hermanos, poner esta palabra en práctica y gozarnos de esta palabra, ¿sí? Deleitarnos y someternos a la palabra del Señor. Ahora, hermanos, vamos a ver un poco acerca del otro camino, ¿sí? Del camino del mal, del carácter del impío. Si ustedes ven, la línea entre el bien y el mal es una línea muy delgada. Por eso Rabbi Zacarías nos dice que no lo podemos tomar a la ligera, ¿sí? Que tenemos que ser muy conscientes del camino que tenemos que llevar y de las condiciones que tenemos que seguir para podernos apropiar de la promesa que Dios tiene para nosotros como justos, ¿no? Como justificados en Cristo. Entonces, para ver el carácter del mal, vamos a leer el Salmo 1 del versículo 4 al 6. Seguimos con la Nueva Traducción Viviente. Dice: no sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos. No tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Hermanos, yo quiero que nos detengamos un momento en el versículo 4, que nos dice: no sucede lo mismo con los malos, son como paja inútil que esparce el viento. Los israelitas tenían una costumbre en la siega del trigo. Para limpiarlo, lo que hacían los israelitas es que lanzaban el trigo al aire para que el viento se llevara toda la paja, la basura, el desecho del trigo, y el trigo ya limpio por su peso cayera al piso, hermanos. Entonces, ¿qué nos quiere decir el salmista con esto? Que la paja, hermanos, es la basura, es lo que va a ser desechado, ¿sí? Es lo que nos sirve del trigo. El salmista tomó algo que era muy común en la vida diaria de Israel, en las cosechas del trigo, para enseñarnos cuáles son las consecuencias, ¿sí? Del carácter del impío. ¿Qué es lo que va a pasar con el impío? ¿A dónde va a ir el impío? El impío va a ser desechado, ¿sí? Dice, hermanos, el impío invierte todo su tiempo en maquinar el mal. Llama bien al mal y mal al bien. Desafía a Dios, habla iniquidad todo el tiempo. Están decididos a obrar mal, odian el bien y se agradan de la maldad de otros. Hermanos, ahora para darle un poco de actualidad a este estudio, vamos a profundizar en lo que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Les traigo unas imágenes que son un poco fuertes, pero que describen muy bien lo que estamos pasando en estos tiempos. Al lado derecho, la imagen del lado derecho de la pantalla, hay 3 hombres disfrazados de mujer, ¿sí? El primero que vemos es Miss España, un hombre que se convirtió en Miss. La segunda imagen es de un hombre que se convirtió en la campaña de una marca muy famosa que se llama Calvin Klein, que está invadiendo los medios y que muchas personas se sienten muy felices porque supuestamente con esta imagen la humanidad está dando un paso a favor de la diversidad. Entonces mire cómo llaman a lo malo bueno. Y la tercera imagen es un hombre ya en edad madura que después de casarse, tener hijos, decidió que se iba a disfrazar de mujer para defender los derechos de la mujer. Dice el autor de
de esta imagen, ¿sí? El que la realizó dice: el feminismo menosprecia tanto a la mujer que se empeña en tener a hombres como los nuevos símbolos de la feminidad. Dicen, hermanos, invaden los medios de comunicación y las redes sociales con los que ellos llaman amor, pero es simple y perversa inmoralidad. La semana pasada se celebró el Día del Orgullo Gay. Todas las redes sociales estuvieron inundadas de la bandera y el logo decía: amor es amor. Entonces, ¿qué pasa? Llaman a lo malo bueno. En la imagen del lado izquierdo, esta persona hace como un paralelo entre lo que las personas están pensando. Dice: el orgullo de ser homosexual es igual a amor, pero el orgullo de ser heterosexual es igual a homófobo. Dice: el orgullo de ser cristiano es igual a ser intolerante. Esto para el mundo, ¿no? Esto es lo que piensa el mundo, esto es lo que piensan los impíos, que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Dice: el orgullo de ser pro aborto es igual a progreso, pero el orgullo de ser pro vida es igual a retrógrado. Hermano, estamos sufriendo un ataque a la familia, ¿sí? Un ataque a la vida cristiana, un ataque a la moral, un ataque al camino del bien, a la vida del justo. Los medios están inundándonos con estas maldades que ellos piensan que son los pasos que está dando la humanidad para el bien, ¿sí? Pero lo que está pasando es que cada vez es una humanidad más perversa y más alejada de Dios. Bueno, hermanos, ahora vamos a pasar a ver ya en sí la promesa que Dios tiene para el justo, ¿sí? El que se hace justo porque tiene a Cristo en su vida, ¿no? Entonces dice: la prosperidad del justo. Dice: el justo se deleita en los mandamientos de Dios y los lleva en el corazón. Lo que nos decía el Salmo, ¿sí? Medita en su ley día y noche. Día y noche. No en la mañana, no los domingos a las 12 del día, no por la tarde, no en el momento en que me leí un versículo, no. Día y noche. Aquí dice: se deleita en los mandamientos de Dios. Primera de Juan 5:3 nos dice: amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, hermanos. Entonces no podemos decir que amamos a Dios si no lo conocemos, si no meditamos en su palabra, si no vivimos en su presencia. Dice: aunque el justo sufra adversidad, no le quitará la calma, pues su confianza no está puesta en las circunstancias de la vida, sino en el poder del Altísimo. Hermanas, en estos tiempos estamos viviendo muchas adversidades, muchas enfermedades, mucha violencia, pero los justos tienen sus ojos puestos en el Altísimo y no en las circunstancias, no en lo que está pasando alrededor, hermanos. Por eso, nada nos puede quitar la calma, porque vivimos en la presencia de Él, porque Dios está con nosotros, hermanos. Dice: aquel que le teme a Dios no le teme a nada ni a nadie más. Su fe es el remedio más eficaz para afianzar los ánimos en tiempos de prueba. Hermanos, aquí quiero pasar a darles otro ejemplo de otro gran cristiano llamado el apóstol de la fe. Y este cristiano es George Müller, un cristiano que nació en Alemania en 1805 y fundó varios orfanatos en Inglaterra, donde alimentaba espiritual y físicamente a más de 2000 niños. Hermanos, este hombre, cuando se convirtió en pastor, decidió renunciar al sueldo de la iglesia y vivir por fe. Entonces, todo lo que él necesitaba se lo pedía a Dios en oración, y no solo para suplir sus necesidades y las de su familia,
sino también las de sus huérfanos. ¿Sí? Él trabajó para los niños sin hogar durante todo su ministerio. Todo se lo pedía a Dios en oración, no a las personas. Dicen que Müller nunca se acercó a ninguna persona, por más poderosa e influyente que está fuera, para pedir algo, ni para él ni para sus huérfanos. Él siempre le pedía a Dios en oración lo que necesitaba. Dicen que en cierta ocasión Müller dijo, les abro comillas y le leo textualmente: lo más importante es no dejar de orar hasta recibir respuesta. He orado durante 52 años por 2 hombres, hijos de un amigo mío. Ellos no se han convertido aún. Sin embargo, espero que lo hagan. ¿Cómo puede ser de otra manera? Hay una promesa inquebrantable de Dios y sobre ella descansa. Hermanos, todos los días durante 52 años. No nos dice cuántos años más oró Müller por estos 2 hombres, pero nos dice que él oraba descansando en una promesa inquebrantable de Dios. Qué fe tan grande, hermanos. Él no oró una vez y ya, Señor, lo dejo en tus manos y se olvidó del tema. No, hermanos. Él oró 52 años con la paz y la tranquilidad que le daba la fe que él tenía en las promesas de Dios, ¿sí? Este hombre tenía fe, se hizo justo por Cristo y se apropiaba de las promesas que Dios tenía para él en la Biblia. Dicen que Müller tenía una libreta donde anotaba todas las peticiones que hacía Dios en oración, ponía su fecha y al extremo de la hoja ponía la fecha del día en que él recibía respuesta por esa oración. Hermanos, dicen que antes de su muerte, él dijo que más de 5,000 veces recibió respuesta el mismo día que hizo la oración. Hermanos, ¿esto qué nos quiere decir? No nos quiere decir que Müller oró 5,000 veces. Quiere decir que este hombre meditaba en la palabra de Dios día y noche. Y él tiene muy claro todas las respuestas de sus oraciones porque llevaba un registro. O sea, para él no era más o menos, o he recibido respuesta en algunas cosas. No, él tenía muy claro, hermanos, muy claro cuáles eran las bendiciones, las promesas que él se había apropiado y que Dios se le había dado, porque nuestro Dios nos responde, hermanos, todo lo que nosotros le pedimos. Hudson, del que ya les hablé, que nació en Estados Unidos, el que le dijo a su novia: en todo lo que hago me pregunto si agradará esto al Señor. Dicen que un día, cuando ya estaba en su vejez, le dijo a su última esposa, abro comillas para decirles textualmente, dice: querida, nunca oré sinceramente por algo que no recibiese, pues aunque tarde, siempre lo recibí de alguna manera, tal vez en la forma menos esperada, pero siempre llegó a mí. Hermanos, otro gran cristiano que sabía que Dios cumplía las promesas que tenía para él y que se las pedía todo el tiempo en oración. Todo el tiempo vivía en la presencia de Dios. Nunca oró sinceramente por algo sin que lo recibiera. No dicen que lo recibió como lo pidió, dicen que lo recibió incluso de la manera menos esperada, pero que siempre llegó a él. Yo no sé, estos ejemplos me llevan a mí hasta las lágrimas. Yo no dejo de sorprenderme con lo que Dios tiene para nosotros, hermanos, porque si bien estos hombres fueron hombres que trabajaron para la gloria y honra de nuestro Padre, para su servicio, le sirvieron durante toda su vida,
Estos hombres lo que tenían es lo que nosotros podemos tener. Y es que se apropiaron de las promesas porque vivieron bajo la presencia de Dios meditando en su palabra. Hermanos, y para las conclusiones les traigo ya la historia del tercer cristiano. Y como conclusión, yo quiero que cada uno de ustedes se lleve una reflexión, ¿sí? Y tome una decisión para que empecemos a vivir como justos, para que nos justifiquemos por la sangre de Cristo, o para que sigamos viviendo en la justicia que ya Dios nos regaló, ¿sí? Entonces, dice la historia, es de David Livingstone. David Livingstone nació en Escocia en 1813, pero su vida la dedicó a evangelizar en el continente africano. Dice la historia que se recorrió el continente africano en muchos meses caminando. Al final de los días de Hudson, logró ser muy reconocido a nivel mundial porque en estas caminatas que él tenía para evangelizar en todas las aldeas, él quería que Cristo, que la palabra de Dios llegara a todas las personas del África. En esas caminatas y en estas exploraciones que Hudson hizo, descubrió varios ríos y lagos que todavía ningún geólogo había descubierto. Entonces, por eso Hudson, además de su trabajo evangelizando, se hizo muy reconocido por este descubrimiento, porque hasta ese momento el mundo pensaba que el África era un desierto gigante, pero Hudson descubrió que no, que en el África había muchos ríos, muchos lagos y mucha forestación. Entonces, por eso fue tan conocido. Dicen que en el momento en el que Hudson murió, ustedes se imaginarán, hermanos, que la vida para Hudson no fue fácil, ¿sí? Porque caminaba, le dolían sus piernas, se hacían llagas en sus pies, pero él tenía un propósito en su mente y era llegar a las aldeas. Entonces, físicamente se desgastó mucho, tuvo muchas enfermedades en este proceso de evangelizar y finalmente murió en el África. Cuentan que cuando Hudson murió solo lo acompañaban 2 indígenas africanos que nunca lo abandonaron. Hermanos, las demás personas que habían estado con él en todo este proceso abandonaron a Hudson porque no fueron capaces, no resistieron el paso de Hudson y no tenían esas mismas ansias que tenía Hudson. Estos 2 hombres que lo acompañaron hasta el final de sus días decidieron conservar el cuerpo, disecarlo para enviarlo a Inglaterra, donde lo estaban esperando para honrar el cuerpo de Hudson, y hacerle pues como un honor a este hombre que trabajó tanto por la obra de Cristo. Entonces, cuando el cuerpo de Hudson llega a Inglaterra, miles de personas salen a su entierro y dicen que en el entierro, entre la gran multitud, había un viejo llorando amargamente. Y al preguntársele por qué lloraba, él respondió: es porque Davidcito y yo nacimos en la misma aldea, cursamos el mismo colegio y asistimos a la misma escuela dominical. Trabajamos en la misma máquina de hilar, pero él se fue por aquel camino y yo por este. Ahora es honrado por la nación, mientras que yo soy despreciado, desconocido y deshonrado. El único futuro para mí es el entierro de un borracho. Hermanos, yo espero que esta historia los edifique, ¿no? Y los haga ir por el camino del bien, ¿sí? Tomar el camino que tomó Davidcito, porque muchos se van por el camino del borracho, hermanos, y muchos terminan sin esperanzas, ¿cierto? Es como dice el borracho: despreciado, desconocido y deshonrado.
trabajemos para la gloria de Dios, hermanos, que seamos despreciados por la oposición de Dios, ¿no? No importa, por los defensores del homosexualismo, que seamos despreciados por el feminismo, que seamos despreciados por el pro aborto, hermanas, pero que no seamos despreciados por el pueblo de Cristo, ¿no? Si bien no trabajamos para tener un reconocimiento aquí en la tierra, sí para llegar a estar en la presencia de Dios, para que Dios termine esta obra que comenzó en nosotros allá en la eternidad, ¿sí? Cuando vamos a caminar a su lado. Entonces, hermanos, hasta aquí este estudio bíblico. Yo espero que haya sido de mucha bendición para ustedes, como lo ha sido para mi vida. Los invito a que estudien más la palabra de Dios, a que mediten en ella todo el tiempo. Los invito también, hermanos, a que se pregunten si todo lo que hacen agrada al Señor. Y bueno, hermanos, les recomiendo que se lean las biografías de grandes cristianos de Orlando Boyer, donde encontré estas historias que les traje muy resumidas y que también pueden ser de gran bendición para ustedes, hermanos. Me despido, para mí es un placer, espero que les haya gustado y que haya sido de mucha bendición para ustedes. Muchas bendiciones, hermanos.